Muy buenas, mutantes e inhumanas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Un vídeo que creo que era necesario en el canal porque, bueno, pues ya se va acabando la saga del multiverso. Ahora se viene Cuatro Fantásticos que vienen de otro universo y luego ya estamos en el meollo de Doomsday, ¿no? Y ya digamos el desenlace, ¿no? de todo esto. No creo que se desarrolle mucho más a partir de ahora, o sea, es Cuatro Fantásticos, Doomsday y Secret Wars. No creo que haya, en Ironheart no creo que toquen el tema del multiverso, ¿vale? ¿Por qué digo todo esto? Pues porque creo que es un buen momento para explicar o recordar, ¿no? La trama multiversal de esta saga del multiverso. Porque la verdad es que ha habido un montón de cosas, un montón de proyectos, un montón de melones abiertos y un montón de películas y de series. Y claro, pues hay que poner un poquito de orden, ¿no? Y os quiero contar la historia del multiverso para que entendáis un poquito, allá a partir de Cuatro Fantásticos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Por qué? Pues porque creo que ya en Loki nos hablaron un poquito de lo que iban a hacer con Kang. Ahora se viene Doctor Doom, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tal, cómo es esta guerra multiversal que se viene dentro ya de poco, aunque bueno, todavía falta, pero tenemos tantas ganas que ojalá se estrenase mañana todo. Por lo tanto, vais a tener un vídeo de, ¿cómo lo he llamado yo? La saga del multiverso explicada para Dummies. ¿Vale? Para que no pienses mucho. Si no te has visto todo y no estás muy al día, te lo explico todo para que vayas ya a Cuatro Fantásticos y a Doomsday y estés, súper enterado, ¿de acuerdo? O enterada. Venga, empezamos. Bienvenidos, mutantes e inhumanas, a la explicación de la saga del multiverso. ¡Vamos allá! Todo comienza con una línea. Una única línea temporal, aquella que seguimos desde Iron Man en 2008, donde Tony Stark construye su primera armadura y empieza lo que conocimos como el universo cinematográfico de Marvel. Esa línea, oficialmente, se llama la línea temporal sagrada, también conocida como Universo 616. Aquí es donde ocurrieron los Vengadores, el chasquido de Thanos, la batalla de Endgame y todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero Endgame fue también el inicio del descontrol, porque cuando los Vengadores viajan en el tiempo para recuperar las gemas del infinito, no lo hacen de forma limpia, alteran el pasado, interactúan con versiones anteriores de sí mismo y provocan varios momentos clave. Aunque se corrigieron en parte, dejaron cicatrices en la línea temporal. La más evidente, Loki escapando con el Tesseracto tras la batalla de Nueva York. Ese acto es lo que se llama un evento Nexus, una acción tan poderosa o tan fuera del guión que crea una bifurcación en el tiempo, como si del tronco de un árbol saliera una rama nueva, y esa rama es una realidad alternativa. Para evitar que esas ramificaciones se descontrolen, existía una organización llamada la Autoridad de Variación Temporal, o la TVA, una especie de burocracia cósmica encargada de mantener el orden podando, literalmente, las ramas que se desviaban. Su creador era un tipo llamado Aquel que Permanece, una variante de Kang, un ser que había vivido una guerra multiversal brutal contra versiones de sí mismo. Para evitar que esa guerra se repitiera, decidió eliminar todos los universos menos uno, el 616. ¿Cómo? Usando la bestia devoradora de realidades llamada Alioth. Pero todo se fue al garete cuando Sylvie, una variante de Loki, mata a Aquel que Permanece. En ese momento ya nadie controla el flujo del tiempo. La TVA entra en crisis y las líneas temporales comienzan a brotar sin control. Lo que era una única línea sagrada ahora es una red infinita de posibilidades. Se abre oficialmente el multiverso. Loki lo vive en carne propia en su segunda temporada, viajando entre futuros, pasados y realidades que colapsan, hasta terminar sacrificándose para mantener todo ese caos contenido. Ahora es literalmente el dios del tiempo, el guardián de todas las líneas. Pero claro, una vez que el multiverso está abierto, ya no hay vuelta atrás. Las ramificaciones crecen como una plaga, realidades que antes estaban contenidas empiezan a mezclarse, y lo que parecía ciencia ficción ahora se convierte en una amenaza real. El primer gran impacto para el resto del universo llega con Spider-Man No Way Home. Peter Parker, tras ver cómo su identidad es revelada al mundo por Misterio, recurre a Doctor Strange para que lance un hechizo que haga olvidar a todos quién es Spider-Man. Pero Peter, en su clásico estilo impulsivo, empieza a modificar el hechizo a mitad del conjuro.
¿Y qué hace? Lo rompe. ¿Y el resultado? Pues una grieta en el tejido del multiverso. Por esa grieta empiezan a colarse personajes de otros universos cinematográficos, villanos de las películas anteriores de Spider-Man como el Duende Verde, Octopus, Electro, el Lagarto y Sandman, pero también versiones alternativas del propio Peter Parker, interpretadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Lo que antes era un sueño para los fans, ahora es una realidad dentro del canon del UCM. Aquí el público general entiende por fin que el multiverso no es solo una teoría, es algo tangible, visual y muy peligroso, porque si Strange no hubiera contenido la ruptura, el cielo se habría abierto y miles de variantes habrían caído sobre la Tierra. Y esto solo fue el primer síntoma, porque el verdadero caos viene después, con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Allí vemos cómo el multiverso no es solo una fuente de cameos o versiones curiosas de los héroes, es un territorio impredecible y letal. Strange se enfrenta a Wanda Maximoff, ahora completamente convertida en la Bruja Escarlata, corrompida por el Darkhold y desesperada por encontrar un universo donde sus hijos, Billy y Tommy, sigan vivos. Para lograrlo necesita el poder de América Chávez, una joven con la habilidad de abrir portales a otros universos, un poder único. Y Wanda está dispuesta a destruir lo que haga falta para conseguirlo. Durante el viaje, Strange y América acaban en Tierra 838, donde conocen a los Illuminati, Reed Richards, el Profesor X, Capitana Carter, Black Bolt y una Capitana Marvel alternativa. Y allí se introduce uno de los conceptos más peligrosos de toda esta saga, las incursiones. Una incursión ocurre cuando dos universos colisionan. Si no se detiene, uno o ambos desaparecen, literalmente, borrados de la existencia, y la causa suele ser una interferencia externa, como que una persona exista en dos universos al mismo tiempo. Y eso es justo lo que está ocurriendo cada vez más. La película acaba con Wanda colapsando el monte Wundagore y destruyendo los Darkholds de todo el multiverso. América sobrevive y empieza a entrenarse en Kamartaj, pero el daño ya está hecho, las incursiones han comenzado. Y cuando creíamos que no podía ir a peor, llegó Kang. Y aquí es donde entra el supuesto villano de esta saga, que al final pues no lo va a ser. En Ant-Man y la avispa Quantumania viajamos al reino cuántico, un lugar fuera del tiempo y del espacio, donde las reglas de la realidad no se aplican como en la superficie. Allí Scott Lang y su familia se encuentran con un universo en miniatura dominado por un tirano, un hombre que dice haber sido exiliado por sus propias variantes. Ese hombre es Kang. Este Kang no es el mismo que aquel que permanece, no es el que buscaba controlar el multiverso. Este es uno que fue derrotado por otros, porque era demasiado peligroso incluso para ellos. Su ambición era tan grande que prefería destruir universos enteros antes que verlos caer en manos de otros Kangs. Lo interesante aquí es que nos enteramos de la existencia del Consejo de Kangs, una coalición de miles de variantes de Kang que operan desde fuera del tiempo. Lo vimos en la escena postcrédito de Quantumania. Decenas, cientos, miles de Kangs reunidos en un estadio cósmico, preparando lo que llaman la guerra contra los que tocan el multiverso, es decir, los héroes. Mientras ese consejo prepara su guerra en la sombra, la TVA empieza a redefinirse. Como he dicho antes, tras la muerte de aquel que permanece, el multiverso se desborda. Las líneas temporales crecen de forma incontrolable y el telar temporal, el sistema que intentaba entrelazarlas en una sola narrativa, está colapsando. La TVA ya no sabe qué hacer y en medio de ese caos aparece una variante de Kang, Victor Timely. Victor es una versión de ese villano que vive en el siglo XIX, obsesionado con la tecnología del tiempo. En apariencia no parece una amenaza, es tímido, nervioso, incluso ingenuo, pero su conocimiento y conexión con el telar lo convierten en clave para intentar repararlo. A lo largo de la temporada, Loki y su equipo repiten una y otra vez los mismos eventos, intentando salvar el multiverso sin éxito, hasta que Loki lo comprende. El sistema no puede arreglarse, solo puede reescribirse, y ahí es cuando ocurre su sacrificio. Loki se convierte en una especie de deidad viviente, sustituyendo el telar temporal por sí mismo. Adopta una nueva forma, con una capa verde y una corona de cuernos renovada, y se sienta en un trono al final del tiempo, abrazando todas las líneas como ramas de un árbol. Un árbol que recuerda al Yggdrasil asgardiano, pero a escala multiversal. Él es el dios de las historias, el guardián del tiempo, y su propósito glorioso por fin se cumple. Pero mientras Loki sostiene el multiverso, la TVA se reorganiza, y ahora su nueva misión es clara: detectar y neutralizar aquellas variantes de Kang que puedan suponer
una amenaza antes de que desencadenen una nueva guerra multiversal. Lo que antes era impensable, intervenir de forma directa sobre la línea temporal, ahora se ha convertido en una práctica sistemática. Y aunque Marvel Studios no lo ha confirmado de manera oficial, todo apunta a que la TVA ha desactivado o eliminado múltiples variantes de Kang, incluyendo probablemente el propio Victor Timely. De hecho, en la serie vemos que en un primer momento, cuando Timely era solo un niño, recibió un manual tecnológico de la TVA, entregado por Renslayer y Miss Minutes, que le permitiría convertirse en una figura clave del futuro. Pero al final, en una línea corregida, ese manual ya no aparece. El niño se gira hacia la ventana y no hay nada. Una forma muy sutil pero contundente de podar su destino. Este cambio de rumbo coincide con la salida de Jonathan Majors, el actor que interpretaba todas las variantes de Kang hasta ahora, tras sus problemas judiciales. Es decir, lo que ha hecho Marvel Studios, aunque esto todavía no está confirmado, pero todo apunta a que sí, es tener controlados a todos los Kangs, ir al pasado de esos Kangs y evitar que se acaben convirtiendo en una amenaza. No los matan ni nada de eso, pero no acaban convirtiéndose en Kang, por lo tanto no son una amenaza y así pues ya te quitas a Kang del tablero. Mientras tanto empiezan a aparecer en el universo 616 ciertos objetos cuyo origen no pueden explicarse desde la ciencia conocida. En Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, se revela que los anillos que porta el héroe no son de origen terrestre ni están ligados a ninguna tecnología existente al UCM. Emiten una señal constante hacia una dirección desconocida, una frecuencia que ni Carol Danvers ni Bruce Banner logran identificar. Se insinúa que podrían prevenir de otro universo o incluso de otro plano de existencia. Algo similar sucede en Miss Marvel, donde Kamala Khan hereda un brazalete de su bisabuela que no solo despierta sus poderes, sino que además le permite cambiar de lugar con Carol Danvers, en una especie de intercambio cuántico. Ese brazalete también estaba vinculado con tecnología ancestral, y más tarde descubriremos que hay un segundo ejemplar idéntico, en manos de Dar-Benn. Pasamos entonces a The Marvels. Cerca del clímax de la película, Dar-Benn, la villana Kree, utiliza los dos brazaletes cuánticos y desgarra sin querer un agujero entre dimensiones. Para evitar que esa brecha destruya la realidad, Carol Danvers y Kamala Khan recargan de energía a Mónica Rambeau, despertando todo su potencial. En un acto de sacrificio, Mónica vuela hacia la grieta y la sella desde dentro, pero queda atrapada al otro lado. Y cuando despierta, no está en casa, está en un universo completamente distinto. Allí se encuentra con una variante de su madre, ahora conocida como Binaria, y es recibida por el mutante Bestia, dejando claro que ella ahora está atrapada en un universo de mutantes. Y justo en medio de ese tablero llega Deadpool y Lobezno. La película arranca tras los eventos de Deadpool 2 y Logan, pero con un giro mayúsculo descubrimos que Lobezno es lo que se conoce como un ser ancla, una entidad fundamental cuya existencia mantiene cohesionado todo su universo, designado oficialmente como Tierra 1005. En términos simples, un ser ancla es el pilar que sostiene la estabilidad de una realidad. Si desaparece, el universo no se rompe al instante, pero empieza a deteriorarse, a deshacerse por dentro. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo con el universo de Fox, porque sí, en Logan, ese Lobezno murió. Deadpool, desesperado por salvar su mundo, busca un nuevo ser ancla, y en el proceso se cruza con la TVA y con Paradox, un agente que representa las nuevas políticas de intervención multiversal, aunque este es corrupto. Tras un conflicto caótico, Wade y un nuevo Lobezno son expulsados al vacío, ese lugar fuera del tiempo y del espacio que conocimos en Loki temporada 1, donde aún habita Alayoth, el monstruo que devora líneas temporales enteras. Pero el vacío ya no es tan vacío, está lleno de restos de universos eliminados, y allí encontramos personajes como Elektra, Blade, Gambito y una X-23 que se confirma como la misma de Logan. Entre ruinas y versiones perdidas aparece la villana de esta historia, Cassandra Nova, hermana de Charles Xavier en los cómics. Su plan es tan simple como aterrador: aniquilar todo el multiverso y quedarse sola en el vacío, eliminando cualquier posibilidad de caos, salvo el suyo propio. Pero Deadpool y Lobezno logran detenerla, y en un acto de redención y compromiso, ambos se convierten en los nuevos seres ancla del universo 1005. Su presencia evita por ahora que todo se colapse. Por ahora. Y cuando parece que el multiverso vuelve a estabilizarse, llega otra advertencia. En la escena postcrédito de Capitán América Brave New World, Sam Wilson, ya consolidado como el nuevo Capitán América, visita en la balsa al líder, el villano que ha estado operando desde las sombras. Pero no viene con un discurso ni una amenaza, solo
pero deja caer una pregunta escalofriante. ¿Cómo protegerás este mundo de los otros? Uno de esos otros mundos que ya ha empezado a asomar es el universo de los Cuatro Fantásticos. Sabemos por los trailers que se trata de una realidad ambientada en los años 60 con un estilo retrofuturista, muy distinto al universo 616. Pero la primera señal real de su existencia dentro del UCM no llegó hasta la escena postcrédito de Thunderbolts. En esa escena, dirigida por los propios hermanos Russo como parte de Avengers Doomsday, una nave con un diseño retro irrumpe en el cielo del 616, sorprendiendo a los personajes que la presencian. No sabemos quién va dentro, pero todo apunta a que son, lógicamente, los Cuatro Fantásticos. La pregunta es, si los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos se estrena el 25 de julio y está ambientada en su universo, ¿por qué llegan aquí después? ¿Qué ha pasado en su mundo para que decidan cruzar al 616? ¿Es una advertencia, una huida o una misión que va más allá? La respuesta llegará en la próxima película de Marvel Studios, Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos, que se estrena en España el 25 de julio de 2025. Y después de Los Cuatro Fantásticos, pues tendremos ya Spider-Man Brand New Day, que también supongo que algo del multiverso tendrá que ver, pero sobre todo, porque todavía no se sabe si viene antes o después de Doomsday. Yo entiendo que vendrá antes, por el tema del estreno, ¿no? Que vendrá antes. Tiene pinta de que será callejera y tal, pero que en alguna cosilla podamos ver algo de multiverso. No creo que sea tan multiversal como No Way Home, por lo tanto, sí supongo que habrá una escena postcrédito que te marque pues la llegada de Doomsday y todo lo que tú quieras, eso seguro, ¿no? En Doomsday, pues ya tenemos ahí el multiverso a tope, y luego viene Secret Wars, claro, con Doctor Doom como villano, todo esto, ¿no? Ha cambiado mucho Marvel Studios, ha cambiado mucho la historia, la idea principal era una y ahora tenemos otra, pero bueno, creo que realmente en cómputos globales, ¿no? Creo que al final pueden arreglarlo y puede quedar una saga bastante maja, la verdad. A mí personalmente hay cosas que me gustan mucho de esta saga, películas que me han encantado, series que me han encantado, y sí que hay cosas que pues no han funcionado tan bien y tal, pero realmente estoy bastante contento, ¿no? Con todo lo que hemos, con casi todo lo que hemos visto. Así que, mutaciones inhumanas, dame un buen like si te ha gustado el vídeo, esta recopilación, esta explicación de la saga del multiverso. Déjame en los comentarios si me he dejado algo, si te emociona lo que viene en el futuro, qué hubieses hecho tú con Kang. Suscríbete si eres nuevo, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, bye bye. Mutantes e inhumanas, ya sois un montón en Patreon y os doy las gracias por hacer posible Strip Marvel. Si aún no os habéis unido, aquí tenéis sorteos, vídeos exclusivos, mis libros en digital y cofres de Streamloots de regalo. Además, os espero en nuestro grupo privado de Telegram para teorizar juntos sobre Marvel. Patreon es clave para que el canal siga adelante. Uníos ahora, os dejo el link en la descripción.